Buenos días a todos. Reciban una cordial bienvenida de Sierra y Selva Exportadora al webinar Gestión de la Calidad y Certificación en Granos Andinos desde la sede de Cusco. Antes de comenzar este webinar, indicarles que tienen acceso al cuadro de chat en donde podrán realizar sus preguntas que serán contestadas al final de la ponencia. Para aperturar este webinar le vamos a dar la bienvenida a la ingeniera Hilda Mosquera, especialista de granos andinos de Sierra y Selva Exportadora. Buenos días, ingeniera Mosquera. Buenos días a todos los presentes, tanto a los ponentes como los panelistas, al ponente y a todos los asistentes. Tengo el honor de extenderles un cordial y fraterno saludo de parte de Hilda Mosquera en calidad de especialista de granos andinos. Asimismo, quisiera felicitar a todas las personas que han tomado el interés de asistir a este webinar de gestión de la calidad y certificación en granos andinos, ya que es de suma importancia porque tanto a los agricultores como a los profesionales, a los especialistas, a los representantes de las diferentes organizaciones, es importante este insumo ya que con ello se permite mejorar la calidad del producto, nos incrementa la competitividad y abre fronteras de mercados tanto nacionales como internacionales, ya que las exigencias de los consumidores y compradores cada vez son más acentuadas, tienen más requisitos, y dentro de estos requisitos es tener y contar alimentos que nos garantice la calidad desde la producción hasta todo el manipuleo que llega y todos los procesos que involucran hasta llegar al consumo de las personas. También tenemos que mediante esto promueve la sostenibilidad en todo sentido, en aspecto social, laboral, ambiental, y por lo tanto se cree conveniente siempre desde Sierra y Selva Exportadora dotar de conocimientos mediante mecanismos virtuales en este caso, para que nuestros agricultores, las organizaciones tengan el conocimiento ágil, actualizado, y esto sea un insumo para realmente gestionar la autonomía económica de cada uno de nuestros productores de las zonas altoandinas. Quisiera hacer una felicitación expresa a aquellos funcionarios y profesionales de algunas entidades públicas que se han inscrito a este gran evento, ya que tenemos la seguridad que al impartir conocimiento también a este nivel son entes multiplicadores y replicadores de toda esta adopción de conocimientos para ir nosotros masificando este conocimiento y tener mayores resultados, ya que para hacer nosotros las ventas corporativas es importante realmente tener volúmenes considerables de productos de calidad para buscar mejores mercados a mejores precios. Entonces quisiera, como repito, felicitar e invocarles desde este espacio de Sierra y Selva Exportadora que seamos parte de todo este quehacer tan importante de gestión de calidad y certificación de granos andinos. Asimismo, también quisiera hacer extensivo el agradecimiento al ingeniero Luis Liacho Rivera, especialista de certificación, que tiene el don y la bondad de compartir todos los conocimientos a todos nosotros. Entonces, deseándole que sea de mucho éxito todo este evento virtual, doy la bienvenida a todos los asistentes, a los panelistas y al ponente. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Mosquera. Le vamos a dar la bienvenida a José Yacho Rivera, especialista en certificación de granos andinos. Buenos días, ingeniero Yacho. Agradecer por la invitación y desde acá, desde Arequipa, del Valle del Colca, un fuerte abrazo a todos los presentes en este seminario, en esta pequeña presentación que vamos a tener. El enfoque un poco en líneas generales que le vamos a dar a esta presentación me habían un poco indicado el tema de producción, el tema un poco de certificación orgánica, el tema de sistema interno de control, pero un poco qué factores o qué procesos o qué limitantes tenemos
en el tema de calidad en la parte productiva y qué acciones en el caso de nuestra experiencia en campo nosotros ejecutamos para poder sacar productos de buena calidad. El enfoque que le vamos a dar es fundamentalmente de trabajo en campo, en la parte agrícola. Eso nos hayan encargado y eso es un poco lo que queremos compartir. Y nos vamos a enfocar fundamentalmente en ese aspecto. Quería un poco comenzar siempre en las diferentes presentaciones, donde siempre empiezo con esta pequeña lámina. O sea, nosotros las personas en general somos unas máquinas de basura. Hacemos tanta basura y tenemos unos promedios de información del Ministerio del Ambiente. En la costa, sierra y selva, en promedio una familia genera diario más de 3 kilos en la costa, en la sierra más de 2 y en la selva más de 2. Y si hacemos un proceso de conversión, hay una muy buena alternativa de poder trabajar con estas fuentes, que son las diferentes fuentes de abonos orgánicos con los que nosotros podemos trabajar. Entonces, acá hay una alternativa y empezar siempre con este proceso de sensibilización que en lo posible nosotros debemos de segregar nuestros residuos en casa. Si es posible segregarlo en dos partes, entre orgánicos e inorgánicos, como lo llaman, en unos lugares lo que se pudre y lo que no se pudre. Queríamos empezar un poco que el proceso de certificación es un proceso de confianza. ¿Ya? La confianza que existe del producto que vende el agricultor hasta el consumidor. Y hay unas entidades, hay instituciones que dan esa confianza y acreditan esa confianza. Entonces, anteriormente, incluso en los lugares más alejados, se da todavía ese proceso de venta directa del productor al comprador, y hay esa confianza, como podemos ver. Pero cada vez esta cadena se hace más larga, y para poder alcanzar esa cadena más larga se necesita todo un proceso de trazabilidad. Y en este proceso de trazabilidad es donde entra este proceso de certificación orgánica. ¿Ya? Este proceso de certificación orgánica verifica si todo nuestro proceso productivo, si toda nuestra producción, nuestros cultivos cumplen con los estándares de producción orgánica, ya de acuerdo al mercado que nosotros vamos a vender. Puede ser mercado americano, japonés o europeo, principales mercados que existen. Y actualmente ya hay otros mercados en Europa y Asia, perdón, en Asia fundamentalmente. Este proceso de certificación se da en varias formas. Hay un proceso de certificación en primera parte que se llama, que es el proceso de garantías participativas, que ya se viene implementando incluso ya acá con fuerza acá en el Perú, y es un proceso de certificación de tercera parte. Alguien tiene el micro encendido. ¿Ya? Y esta certificación de tercera parte lo hacen fundamentalmente las diferentes empresas acreditadas. Acá tenemos algunos organismos acreditados. Ya tenemos algunas empresas acreditadas en el Perú. Ahí, por ejemplo, tenemos Biolatina, Kiwa, Control Union, Imoseris y los contactos. Esta información nosotros lo podemos bajar de la página web del SENASA. Ahí están estas empresas acreditadas. También tenemos ya y se ha iniciado con fuerza este proceso de sistema de garantías participativos. Esta información que les estamos mostrando es de junio de este año, que ya hay 4 sistemas de garantía participativa que ya se vienen ejecutando acá en el Perú y vienen certificando diferentes sistemas. Así, por ejemplo, el sistema participativo Valle Verde, esto en La Libertad, ellos están certificando fundamentalmente producción vegetal. Ahí tenemos la certificada ecológica de recursos Cajamarca. En Cajamarca, por ejemplo, ellos certifican la producción vegetal, producción animal, apicultura, silvicultura, la comercialización y la transformación. Por ejemplo, este sistema de garantías participativas de este grupo está abarcando varios rubros.
Los campos de aplicación de la certificación orgánica se da en campo, proceso y comercial. En la parte de campo se ve las tierras de cultivo, la producción animal, la producción silvestre de los diferentes productos, y en la parte de proceso se ven los almacenes. El proceso en sí que se hace en los diferentes productos, y esto incluye el tema de empaque. Y la parte comercial, que está enfocado fundamentalmente para el área de exportación. En el área comercial es un proceso especial, que es un proceso de certificación prácticamente inmediata, donde se ven fundamentalmente el manejo documentario. Este proceso de certificación, tanto en campo, proceso y comercial, hay que tener en cuenta que es un proceso fundamental de documentos. Tenemos que manejar muy bien nuestros documentos, y eso es lo que revisan en campo fundamentalmente las certificadoras. Entonces, de la certificación orgánica, hay certificación individual. Una persona sola puede certificar su campo. ¿Ya? Del tema de costos, estuve yo consultando, el costo de certificación individual en promedio varía desde 1.800 hasta $3.500, dependiendo de la superficie que nosotros vamos a tener. Si tenemos en nuestro flujo, incluye el tema de poder cubrir estos costos, lo podemos hacer. Y el tema grupal, que es donde normalmente están la mayoría de los productores de granos andinos. Indicar en este proceso de certificación, hasta hace 20 años atrás, 18 años atrás, se tenían más operadores en el tema de producción orgánica. Estos últimos años los operadores han bajado bastante, pero sí se siguen manteniendo las mismas áreas. Y fundamentalmente muchas empresas exportadoras son las que están manejando a los diferentes grupos de agricultores actualmente. Ahora, el proceso de certificación grupal se basa fundamentalmente en el manejo del sistema interno de control, ¿ya? Este sistema interno de control es todo un manejo de documentos que te indica cómo debe funcionar el proceso de producción orgánica dentro de la organización. Está contemplado por un reglamento de control interno, tiene un comité de certificación interna, que son los que un poco te rigen cómo es el proceso de certificación, desarrollan todo un sistema de inspectores internos, que son los encargados de hacer inspección al 100% de agricultores. También se tiene el sistema de capacitación. Normalmente este proceso de sistema interno de control, la certificación de organizaciones, está liderada por algunas ONGs o algunas empresas, y son las que se encargan de todo este proceso de certificación, y es el servicio de capacitación normalmente para los agricultores. Ahora, la organización de este sistema interno de control está dada por una instancia de coordinación técnica, ya que son los que se encargan o son los encargados de dirigir todo el proceso de las normas dentro de la organización para el sistema interno de control. La instancia de inspección, ya se forma un comité de inspección, que son los que organizan los procesos de inspección interna al 100%. Hay un comité de decisiones. Cualquier observación que hagan los diferentes inspectores en campo, ellos como inspectores no toman la decisión de aprobar o desaprobar a los agricultores, si pasan o no pasan, como se dice en campo. Estos emiten su informe, y el comité, hay un comité que es el comité de decisiones, los que deciden que sí, de acuerdo al informe hecho por el inspector, pasa o no pasa el proceso de certificación, o las hacen las observaciones para que puedan levantar. Este comité es el que toma todo tipo de esas decisiones, y la instancia de asistencia técnica. Esta instancia de asistencia técnica normalmente está dada por las empresas o algunas instituciones que apoyan a los agricultores. Para el caso del sistema de garantías participativas, esta instancia de asistencia técnica es el encargado de desarrollar todo el proceso de asistencia técnica. Una consulta, ¿cómo puedo bajar esta línea para que no se note? Ahora, dentro del proceso de certificación orgánica, hay 3 etapas muy bien definidas. Recordemos que este trabajo que se hace es fundamentalmente el trabajo que nosotros hacemos en campo, en la parte productiva, ¿ya? Hay una primera etapa que es el tema de llenado
de todo el sistema interno de control, que esto lo tienen que hacer el comité o las instancias de capacitación. Como recomendación, como aspecto práctico, uno debe hacer los talleres, en los diferentes talleres que haga uno en los grupos de 6, 7, 8, 10 personas, debemos de llevar todos nuestros documentos del sistema interno de control y ir llenando con los agricultores. Estos sistema interno de control o los documentos del sistema interno de control debería de ir llenando cada agricultor. Pero en el tema práctico, en el tema de campo, no sé si les ha pasado a muchos que están acá, el agricultor no llena los documentos. Entonces nosotros como sistema de capacitación debemos organizar actividades cada 15 días, mensual, cada 2 meses, 3 meses, de acuerdo un poco al cronograma de actividades de nuestro plan de trabajo para poder llenar estos documentos. Como recomendación, y siempre funciona, es que en las reuniones que uno hace, ahí es donde debería empezar a llenar su sistema interno de control de los agricultores. Y una segunda etapa, y hay una segunda etapa que es el tema de la inspección interna al 100% de agricultores. ¿Ya? Para esto se eligen a los inspectores internos, el comité de certificación también se activa, y se hace una inspección al 100%. Esta visita, como se indicó, debería ser al 100%. Y aquí es donde los inspectores dan su informe de acuerdo a la evaluación de campo que se han hecho. Para el proceso de inspección interna de los inspectores hay también varios requisitos que se tienen que manejar, ¿ya? Donde no puede haber conflicto de intereses. Por ejemplo, si un inspector es de una zona A, él no puede hacer la inspección en esa misma zona. ¿Por qué? Porque él estaría ayudando o favoreciendo a sus amigos, familiares o vecinos. Entonces siempre se hace el proceso de inspección cruzada, ¿ya? Una vez que se haya hecho el 100% de inspección interna, se debe elaborar un informe de inspección interna. Este informe de inspección interna lo aprueba o desaprueba o hace observaciones el comité. Teniendo toda esta información, ya estamos en la capacidad de poder hacer ya la inspección externa. Esto ya se hace con la certificadora acreditada. Este proceso de inspección externa empieza con un tema de coordinación fundamentalmente y cotizaciones con las empresas certificadoras, de acuerdo un poco a la conversación y a los documentos que nos van solicitando la certificadora. Ellos ya tienen una propuesta y nosotros tenemos que aceptar esa propuesta o rechazarla o conversar y llegar a un acuerdo. Realizado el acuerdo, ya se programan las inspecciones. Hay una inspección anunciada donde la empresa, de acuerdo al sistema productivo, si es cultivos anuales o si son cultivos perennes, que hacen fundamentalmente la inspección anunciada. Y en algún momento del proceso productivo, ellos te llaman, señores de la asociación o de la empresa tal o de la comunidad tal, estamos tal día ya, de pronto se aparecen, es la inspección no anunciada, ¿ya? De acuerdo también a todo ese proceso de inspección, ellos elaboran su informe de inspección, nos dan un proceso de levantamiento de observaciones. Si hemos cumplido con todas las normas, ellos nos están emitiendo este proceso de certificación orgánica. Ahora, para entrar a este proceso de certificación orgánica hay un proceso que demora normalmente 3 años para los cultivos anuales, ¿ya? Y este proceso de certificación es el proceso de transición. Una vez que nosotros queríamos un poco conocer este proceso así en forma rápida, el proceso de cómo es el proceso de inspección interna y el proceso de certificación orgánica, queremos un poco identificar algunos parámetros en campo fundamentalmente al momento de hacer la venta por los agricultores en el tema de calidad de quinoa. Es por eso que les comenté inicialmente que la ponencia va enfocada fundamentalmente al desarrollo de enfoque agrícola netamente, la parte productiva. En el proceso, cuando nosotros vendemos nuestro producto, y a muchos ya nos ha pasado en campo, y estoy seguro que a los muchos presentes también les han
indicado, han inmovilizado sus lotes y les han hecho fundamentalmente un análisis de residuos de plaguicidas. Ahora, actualmente las empresas, aparte del proceso de certificación orgánica, te hacen un análisis de pesticidas. Si encuentran alguna traza o algo, ese producto no es orgánico. Ya de acuerdo un poco a los límites que tenga, te la pueden dar para Europa o venderlo como Codex. Entonces, eso es lo primero que piden actualmente las diferentes empresas certificadoras. Nosotros en campo trabajamos con muchos agricultores usando una tecnología, el uso de unos microorganismos en todo el proceso productivo, y nosotros estamos sacando, por ejemplo, quinoa analizada a cero con esta tecnología. Muchos agricultores ya los están un poco adaptando a esta tecnología, y estamos sacando quinoa analizada a cero. ¿Ya? Otros análisis que se hacen en campo fundamentalmente cuando si ya llegas a algún acuerdo, es el análisis característicos físico-químicos, para ver el tema de saponina, el tema de ceniza, fundamentalmente este tema de saponina, incluso algunos compradores que ya tienen bastante experiencia, ya lo hacen en campo. Ya incluso con una pequeña botella de gaseosa, de medio litro aproximadamente, le llenas agua y la quinoa y empiezan a sacudir, lo sacuden bastante y que ven un tema de hasta qué altura se levanta la espuma y cuánto tiempo se va reduciendo. Y así en forma práctica un poco ya ellos van sabiendo más o menos la cantidad. No es una evaluación muy empírica, pero ya te da algunos indicios del nivel de saponina del producto que nosotros estamos vendiendo. Ahí acá en el tema de la saponina, fundamentalmente en valles interandinos que están entre los 2.500, 3.000 hasta 3.500, que son valles fundamentalmente que vienen para el lado del Pacífico, crecen la mayor parte de estas quinoas amargas. Y actualmente en el mercado hay un poco esas limitaciones. Pero esas quinoas amargas tienen muy buen comportamiento en estos valles, que resisten a diferente tanto ataque de pájaros como de diferentes enfermedades. Otro análisis que hacen es el análisis de tamaño del grano. Para eso se usan unas pequeñas zarandas que son calibradas. Y ahí es donde ellos ven el tamaño de nuestro grano. Normalmente debe estar por 1.7 para arriba, que para muchas empresas buscan eso. Y algunas características microbiológicas, si es que ya se llega a algún acuerdo fundamentalmente sobre el análisis de pesticidas. Algo importante indicar acá en este aspecto es que al momento de nosotros vender, siempre nos los inmovilizan. Y ahí es donde nosotros tenemos que conversar con nuestros propios socios y hacer un poco más, como le comento, hacer un poco más, como esperar con calma que nos salgan los resultados. Muchas veces nos han pasado y nos han dicho, oye, los resultados te llegan en 3, 4 días. No llegan los resultados en 3 o 4 días, los resultados nos llegan en 1 semana y media, 2 semanas, y nuestros productores o los asociados de los diferentes grupos dicen, oye, tú nos has dicho. Acá también las diferentes empresas deberían un poco sincerar sus cronogramas de actividades y hacer que nosotros no esperemos tanto. Y esperar mucho crea esa desconfianza. La desconfianza que existe con la venta de nuestros productos, porque a veces se nos presenta la oportunidad, viene alguien más y nuestro producto ya está inmovilizado. ¿Ya? Este proceso acá, por ejemplo, tenemos algunos parámetros de acuerdo a las normas técnicas. La que vamos a detallar es un poco la norma técnica del 2014, incluso ya en 2021 ya se ha ido modificando esta norma. ¿Ya? Acá tenemos el tema y comparamos con el lámina anterior, el tema de características físico-químicas, acá las tenemos, el análisis químico proximal, el tema de la humedad, las cenizas y la saponina. Nos indica que debe haber ausencia en el producto final, procesado. A estas normas se refiere fundamentalmente ya al producto terminado.
no es el producto que se vende en campo, sino ya es el producto terminado y embolsado, como se ve acá en almacén, que ya están ya estos listos para su venta a la exportación. El tamaño, por ejemplo, los grandes, los medianos, los pequeños. Para esto se usan, para determinar el tamaño, se usan en campo estas pequeñas zarandas milimétricas que vienen para poder hacer esas muestras. Y acá tenemos, por ejemplo, los grandes son mayor a 1,70 milímetros, los medianos a entre 0,4 y 0,7 milímetros, los pequeños menores a 4. Y ahí te indican, hasta te da el tema de qué tienes que usar para poder hacer esas muestras. En algunas zonas donde trabajamos, ya algunos productores eh, se compran malla acerada, o sea, hay malla que venden en las ferreterías, por ejemplo, en Arequipa, en la zona de Mariscal Castilla, ahí venden mallas de diferentes diámetros, entonces ya uno se lo diseña, lo clava en la madera y ya va calculando el diámetro de tamaño de sus muestras que tiene. También en estas mismas normas tenemos el tema de algunos requisitos microbiológicos. Esto es fundamental hacer y las diferentes empresas que compran a las empresas exportadoras te piden este requisito, el tema de análisis microbiológico y el tema de la clasificación. Te piden granos enteros hasta un mínimo del 97%. Acá es fundamental indicar, creo que acá es que indicar que los agricultores no conocemos mucho o nos falta un poco más de información sobre los procesos de merma del producto. ¿Ya? En Chacra normalmente cuando compran las empresas y nos han hecho incluso análisis del tema de la merma con estas mallitas que vamos a ver acá, con estas mallas, la merma, por ejemplo, de la zona alta, en el tema del colca hemos tenido nosotros mermas hasta un 24-25%, ¿ya? Cuando hemos ido a muestrear a la zona en Juliaca, por ejemplo, nosotros hemos tenido mermas del 33%. O sea, cuando ven esas mermas, las empresas que hacen, al toque te bajan el precio. O los otros no te compran. Te ponen uno, otro pelos, pero no te van a comprar. Porque esa merma también ellos lo van a tener que cubrir. Pon el tema que una merma del 25%, de 100 kilos, por el tamaño fundamentalmente pequeño, por los granos chusitos que van a salir, son 25 kilos. Y esa merma es un montón. Las diferentes empresas ahora en campo están aceptando un 8-7% de merma. O sea, están exigiéndote mucho más para que tú puedas sacar un grano un poco más uniforme. Y es ahí, justo en ese proceso, donde comenté el tema de las mermas. La merma en campo, de acuerdo al sistema donde se produce, va desde el 8 hasta un 30% en merma. Y esta merma es al momento de la venta. Pero aparte de eso, hay varios factores que influyen en el proceso de merma, que no está considerando a la cosecha, sino en todo el proceso productivo, que es el tema de la semilla. El clima, claro, el clima afecta, de acuerdo, si hay heladas, sequías, van a afectar mucho al rendimiento, a la productividad de nuestras quinoas. El manejo agronómico, esto es fundamental. En muchas zonas se siembra y nos acordamos del producto a la cosecha, y no es así. El proceso de la merma ahí es mayor. El tema de ataque de plagas y enfermedades. Ya hay información técnica que en plagas se puede haber una pérdida hasta un 40% y en enfermedades hasta un 90%. El caso del chinche, que por la zona de Arequipa, Campiña de Arequipa, La Joya, la irrigación ha venido con fuerza y las mermas han sido casi más de la mitad se ha perdido. Pero ya no resultaba ni meter la trilladora para trabajar, lo que hacían es mete el tractor, lo volteas y lo tiras a la chacra como parte del abono. ¿Ya? El tema de fertilización, ese es en el tema de fertilización acá hay que mencionar como un acápite fuerte que ocurre en el tema de producción en sierra. En sierra bajo riego por gravedad o secano.
Este aspecto nosotros lo podemos mejorar. Esta merma de venta, de más o menos de hasta el 25-30% que ocurre en la mayor parte de la sierra, o de los pequeños agricultores que venden en la sierra de valles interandinos como en el altiplano, nosotros lo podemos reducir bastante esa merma. Y nosotros hemos logrado reducir esa merma. ¿Con el qué proceso? Un proceso adecuado de fertilización, y es producción convencional, con la mayor división de la aplicación de fertilizantes. En cada riego, una pasadita de fertilizante, poquísimo, poquísimo, no más de 5 o 6 kilos en cada riego, rociando, rociando. Es como hacer aplicaciones frecuentes. Por ejemplo, bajo riego, nosotros hemos logrado vender en el Colca con 10% de merma. O sea, ya hemos bajado de nuestro 18, 19 hasta el 10% de merma. Entonces, trabajando mucho el proceso de fertilización, nosotros podemos obtener un 20% más de producto, solo haciendo esa actividad de una buena fertilización. Entonces, ahí es donde debería enfocarse las actividades de proceso de asistencia técnica de las diferentes instituciones, del Estado, empresas, a este proceso adecuado de fertilización. Mientras más fraccionado este proceso de fertilización y en menores cantidades tenemos mejor o reduce bastante la merma. Y nosotros también ya lo hemos visto eso. Otros procesos de merma que afectan bastante es el tema de las aves, en el tema productivo. Queríamos un poco comentar a partir de ahora un poco las experiencias que nosotros hemos desarrollado en la producción orgánica, ya fundamentalmente en Arequipa, en la Campiña y en el Valle del Colca. Aquí tenemos un cuadro un poco de rendimientos que hemos podido encontrar en diferentes zonas, por ejemplo en Iday, esto es en Arequipa. En Castilla ellos sacan un rendimiento de 3.200 kilos por hectárea. En Ecolca, con Desco, por ejemplo, la experiencia de ellos es de 2.900. Caguana, en un proyecto de investigación en Puno, indica que ellos pueden sacar hasta 2.600. En convencional, en promedio, en Arequipa estamos hablando de 3.400, 3.500 kilos. Con la experiencia que nosotros, la tecnología, un poco, implementando este proceso productivo, nosotros en promedio estamos sacando más de 3.600. Actualmente estamos sacando por topo más o menos 1.500, 1.600. Estamos hablando más o menos de 4.500, 4.700 kilos. De quinoa no es orgánica, pero el manejo que le hacemos nosotros es un manejo orgánico, porque nosotros no certificamos fundamentalmente. La quinoa lo vendemos con análisis cero. Lo llaman en campo quinoa orgánica, pero no es orgánica, sino es una quinoa con un manejo orgánico. Por topo, como le comento, nuestro rendimiento es aproximado de 1.500, o sea, estamos hablando más o menos de 4.500 por hectárea. Esos son nuestros rendimientos con este manejo que hacemos. Indicar también que dentro de la producción orgánica nos han metido, o los técnicos también, mucha de esta, vamos a decir, no sé si el término correcto es culpa, la tenemos nosotros los técnicos, que el proceso de certificación de producción orgánica no hay que usar insumos. Se puede usar insumos. Ya las certificadoras, por ejemplo, acá tenemos toda una lista de diferentes productos que están certificados orgánicamente. Para insectos, para enfermedades, o sea, tenemos una cantidad, y esta lista le estoy hablando del 2019, incluso ahora este proceso de control tanto de enfermedades y como plagas se ha masificado un poco más con el uso de los diferentes tipos de bioestimulantes, con el ataque fundamentalmente por el tema de prevención al estrés de la planta. Y ahí es también donde nosotros entramos, pero de un proceso más natural. Una forma de comparar, una forma de poder probar simplemente si es que estos productos orgánicos funcionan o no, es hacer una comparación simple con mis productos de insecticidas, mis fertilizantes. Si yo me gasto un cierto monto, con mis productos orgánicos que yo use, no debería de gastar un poco más.
Y si realmente eso funciona, es una buena alternativa. Pero la experiencia que nosotros hemos desarrollado es que sí funciona. Una muestra, acá tienen diferentes productos que ya hay en el mercado. Y acá entra un poco el trabajo que nosotros promovemos. Y hay diferentes instituciones también que ya lo vienen haciendo con fuerza acá en el Perú y en diferentes zonas de acá. General, en el mundo están entrando mucho al tema de el uso de los bioinsumos, de los diferentes eh, bioinsumos que se puedan usar, ¿ya? Estos bioestimulantes que se puedan usar. Nosotros, de los diferentes bioestimulantes, tenemos quién no ha usado las algas, ácidos, quién no ha usado los ácidos húmicos, los fúlbicos. Nosotros hemos trabajado mucho y estamos trabajando mucho en el trabajo con microorganismos, porque son muy fáciles de hacer y muy fáciles de reproducir. Entonces nosotros el trabajo que deberíamos enfocar y enfocamos fundamentalmente para el tema de producción y el tema de recuperación de nuestros suelos es el trabajo con microorganismos, que son, nosotros tenemos microorganismos nativos de nuestros propios suelos, los trabajamos, los cosechamos, los reproducimos y los aplicamos en nuestros campos. El uso de materia orgánica es fundamental para el desarrollo de estos microorganismos. Ojo, la materia orgánica que nosotros usamos en el campo no es para la planta. La planta no consume materia orgánica. Los que fundamentalmente consumen esa materia orgánica son los microorganismos. Y el otro componente es el desarrollo de minerales. Dentro de este proceso de producción de estos microorganismos, en las zonas donde trabajamos, a estos microorganismos nativos de suelo lo han llamado chicha. ¿Por qué? Porque huele y sabe a chicha, es como una chicha, tiene un saborcito a la chicha de jora. Ya son las cosechas que hacemos de estos microorganismos, son de suelos vírgenes o lugares donde no entran. Incluso ya ahora nosotros ya estamos haciendo el proceso de reproducción de microorganismos en nuestras propias chacras ya. Tenemos ya algunas experiencias con algunos productores en la producción de estos microorganismos, ya no en los bosques o en los lugares inaccesibles, sino en nuestras propias chacras. Se le da las condiciones, el uso un poco de melaza, se le da el cultivo de microorganismos nativo madre y se va sacando nuestros propios microorganismos. Y nosotros lo llaman en las diferentes zonas, nos llaman, por ejemplo, las cayambas. Acá damos algunas alternativas, cómo es el proceso de producción, de qué están compuestos fundamentalmente y algunas recomendaciones de uso que nosotros hemos un poco visto y la estamos ejecutando. Con estos microorganismos, con esta chicha, se puede hacer diferentes tipos de biofertilizantes. El tema de biofertilizantes líquidos. Trabajamos en la producción de los biofertilizantes líquidos a base de guano de isla, roca fosfórica, el proceso del estiércol de corral. Nosotros con el uso de la melaza y el estiércol de corral podemos sacar ácidos húmicos y fúlbicos. Si queremos aprovechar mejor este proceso. Y es un proceso muy simple de preparación. Con esta chicha, el proceso de descomposición aeróbico no es más de una semana. Hemos desarrollado experiencias tanto en Puno y en Arequipa, en el proceso de precompostado de abonos orgánicos. ¿Qué guanos hemos precompostado? Acá, por ejemplo, tenemos una lámina. Esta es guano de isla, guano de lobo, gallinaza y estiércol. ¿Ya? En el tema del colca hemos hecho roca fosfórica, trabajamos con guano de isla y estiércol. Nuestro proceso de precompostado o descomposición, o el proceso se descompone al punto que ya el olor desaparece. Por ejemplo, en el Valle de Tambo es 3 semanas. Ya estamos hablando ahí a altura desde 80, 100, 150 metros sobre el nivel del mar. En el Valle del Colca, nuestra experiencia es en 3.400 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, 4 semanas. Este proceso de precompostado. O sea, ya el guano que vamos a usar ya no va a quemar a la planta. En Puno, 5 semanas. Esta experiencia que tenemos en Puno es con guano de isla, roca fosfórica y estiércol, en Yunguyo.
y el proceso cómo se diluye. ¿Ya? Entonces, la institución, en este caso puede ser agrorural, deberíamos enfocar el proceso del precompostado del guano de isla. En chacra, tanto el guano de isla, recomendamos dentro de la producción orgánica mucho el uso de guano de isla y roca fosfórica. Pero ¿qué sucede en campo? Y un tema práctico es el agricultor que indica que el guano de isla que nosotros usamos y la roca fosfórica aplica ahora para que sea aprovechado en la siguiente campaña. Y funciona así porque su proceso de disponibilidad de nutrientes es bastante lenta en el tiempo. Pero al nosotros hacer este precompostado, estaríamos aplicando como un fertilizante químico. Es cierto, las dosis no van a llegar a los niveles que se están pidiendo, pero sí ya es un proceso de disponibilidad inmediata. Y eso es gracias a, ¿qué? A los microorganismos que nosotros mismos cosechamos en nuestras zonas. Acá vamos a tener algunos beneficios de estos microorganismos con los que trabajamos o con los que hemos trabajado. Se puede hacer y es de muy fácil trabajo. Ya primero se hace un proceso de cosecha, una parte sólida, luego se hace la parte líquida en producción, y con esa parte líquida ya es como nuestros cultivos madres, y a partir de ahí podemos hacer todo tipo de biofertilizante que nosotros queramos. Incluso ya con algunos agricultores estamos trabajando en la producción de algunas sales, biofertilizantes, estos líquidos con sales. Están combinando, o sea, estas sales, no es por decir nada, pero ya están usando algunas sales. El tema del cloruro, el tema de la urea, el nitrato, el triple, ya se están usando. Y ya estamos haciendo esa experiencia. Y hay que tener un poco de cuidado por el tema de las cantidades. Este tema del desarrollo de estos biofertilizantes con las sales es un tema de ir probando, ir probando e ir probando. ¿Ya? El tema de acelerar los procesos de descomposición de la materia orgánica, como hemos visto, o sea, en el tambo estamos con 3 semanas, en el colca 4 y en puno con 5 semanas. Nuestras plantas crecen muy bien, acá es donde entra el tema de, y esto sí hemos visto en campo. Con el uso de esta tecnología, nosotros reducimos el uso de los fertilizantes hasta un 50%, más de la mitad. En el cultivo de papa, en quinoa, en ajo, por ejemplo, normalmente se usa, por acá en Arequipa, se usa más o menos 8 a 10 bolsas. Y no estamos usando más de 5 bolsas. Entonces, si nosotros vamos a manejar un poco más de área, ahí está un poco el ahorro que tenemos. Y si lo multiplicamos por mayor superficie, ahí está un poco la ganancia. El tema de fungicidas radiculares, incluso algunos agricultores hemos eliminado completamente el uso de fungicidas radiculares en ajo, en papa, en cebolla. Se reduce el uso de fungicidas radiculares. Al estar sana la raíz, la planta es bien difícil que se enferme. ¿Ya? El tema de abonos foliares, casi hemos reducido al 100%. Ya ayuda a reducir el tema de sales y recupera el tema de la vida de los suelos. Como les comento, es muy fácil de preparar y normalmente bajo la producción por sistema de riego por gravedad, lo colocamos en la entrada, que chorrea un poco el chorro y que se va con el agua a todo el campo. Solito se encarga de producir. Mientras más apliquemos de estos microorganismos de esta chicha al suelo, es mejor para nuestro campo. Bueno, queríamos un poco compartir esta experiencia. Le hemos enfocado fundamentalmente a un tema productivo, netamente productivo, porque es lo que nosotros más trabajamos y lo que más dominamos. Si no hay alguna pregunta, ingeniera, yo creo que eso es todo. Bien, gracias, yo creo si es que hay preguntas. Muchas gracias, ingeniero Yacho. Sí, hay una pregunta por parte de los asistentes. ¿Cómo se podría calcular el porcentaje de merma a partir de un supuesto rendimiento? ¿Cómo es que se hace normalmente en tema práctico y cómo lo hacen normalmente las empresas? Y acá yo creo que esto es lo que deberíamos un poco enseñar a nuestros productores. Yo como agricultor tengo la mejor quinoa produciendo. Mi vecino como agricultor tiene la mejor quinoa que produce. Mi otro vecino igual. Cada uno de nosotros, no sé si sea el término correcto, estamos o pensamos dentro de nosotros que sacamos la mejor quinoa.
Pero si nosotros lo metemos a estas arandas tienen diferentes diámetros. Los diámetros que tienen estas arandas, estos muestreadores, son estos diámetros que están acá, de 1,7, de 1,4, y el otro creo que es de 1,2. Son de diferentes diámetros. Cuando nosotros echamos la quinoa, o cuando vamos a vender, el comprador siempre va con su tubo de muestreo, punza por todos lados, saca más o menos una muestra. Ellos normalmente sacan muestra de 2 kilos, 1 kilo para nosotros y 1 kilo para ellos. Y, y ese kilo lo vacían al tamiz. Lo tapan con la tapa y lo empiezan a sacudir, bien sacudir. Y ellos van calculando la cantidad de grano que va quedando por los diferentes niveles de los tamices. Ahí es donde se saca. Ahí es donde la merma, por el tamaño de grano, fundamentalmente por lo pequeño del grano, es que pasa hasta el tamiz 2, el que está abajo. El tamiz 2, el que está más abajo. Ya, entonces, si nosotros de 1 kilo vamos a tener nuestra merma de, ¿cuántos? 50 gramos, estamos hablando de un 5% de merma. Si vamos a tener de 1 kilo más o menos unos 100 gramos, estamos hablando de un 10% de merma. ¿Ya? Para efectos prácticos, nosotros como podemos comprarnos la zaranda esta de 1,2 milímetros. Y esa venden en el mercado. Podemos acondicionarla con nuestras maderitas, la acondicionamos para calcular nuestra merma. Y yo recomiendo, si nosotros trabajamos en campo, al agricultor que trabaja con nosotros, hay que enseñarles a sacar su merma. Así simple. No trabajemos con diferentes tamices, solo con un tamaño de tamiz menor a 1,4 y zarandémoslos ahí para que veamos. Pesas 1 kilo, ¿cuánto va a pasar? Y lo restas. Ahí ya sacas tu proporción. Pero normalmente la merma que pasa en sierra, como le estaba comentando, varía entre el 15 hasta el 25%, incluso hasta el 30% en merma. Acá arriba, en la zarandita de arriba, como se ve acá en la foto, se queda poquísimo. En la del medio un poco más, y casi todo pasa hasta la zaranda del 2. Y la zaranda del 2 ya no lo compran las empresas. No lo compran. O te van a tirar el precio al suelo. No sé si... Muchas gracias, ingeniera Yacho. Sí, está contestada la pregunta. Muchas gracias por su ponencia el día de hoy. No, gracias a ustedes. Gracias también a todos por participar en el webinar Gestión de la Calidad y Certificación en Granos Andinos desde la sede de Cusco. Comentarles que en el cuadro de chat se encuentra nuestra encuesta de satisfacción. Los invitamos a participar. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Este evento ha culminado. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Compunche Perú, Gobierno del Perú.